a nuestro invitado especial hoy, el doctor Manuel Frías Vargas. El doctor Manuel Frías Vargas nos hablará de la actualidad y el impacto del coronavirus en España. El doctor Manuel Frías Vargas es especialista en medicina familiar del Hospital Severo Ochoa de Madrid. Tiene doctorado y de periodo de docencia, periodo de investigación y un máster en prevención global del riesgo cardiovascular. Con ustedes, el doctor Manuel Frías Vargas. Adelante, Manuel. Muchas gracias, doctor Fiallo. Muchas gracias por la invitación de Cardiofar de forma no condicionada. Tengo problemas con la pantalla que no la puedo compartir. No hay problema, que eso es rutina ya. Eso es rutina. Tu pantalla no se puede con... Bueno, pues no sé qué ha pasado. Ayer lo hemos probado todo y ha funcionado. Algo importante, se lo digo a los tres que van a presentar. En todas las presentaciones siempre hay este tipo de problemitas. Hay veces que nunca reacciona igual cada vez que uno lo intenta. La plataforma es fácil, pero solamente con el tiempo uno va pudiendo lograrlo. Me parece que es lo único que he hecho. Ahí se nos fue el doctor, pero él se integrará, me imagino, de inmediato, porque solamente tiene que cliquear el link. Este tipo de situación, cuando hay este tipo de conferencias en vivo, pasa continuamente. En las otras conferencias siempre ha pasado que uno o dos de los conferencistas no pueden a veces integrarse. Y bueno, eso forma parte de este tipo de conversatorios. No sé si la pantalla ahora sí que he tenido... Sí, ahora está entrando. Ahora ya. Ok, solamente dele a la copita para que aparezca completa la presentación. Perfecto. Perfecto, ahí está. Perfecto, muchas gracias. Pues comentaba buenas tardes, República Dominicana, buenas noches, compañeros de España, médicos de familia y de otras especialidades que nos escuchan en este webinar de Cardiofar, que me ha invitado y al resto de compañeros de forma no condicionada. Estaré aproximadamente unos 15-20 minutos donde abordaremos la actualidad y el impacto actual de la COVID y especialmente de la medicina de familia, qué se está haciendo en la medicina de familia, especialmente en España y en Madrid. Con la declaración de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia... Un momentito. Sí. Que alguien quiso entrar y tumbó su pantalla, así que por favor, entre de nuevo. Sí. Por favor, dos cosas importantes. Primero, todos los micrófonos en mute. Todos los micrófonos en mute. Y segundo, cuando se entre, no compartan pantalla. Hay alguien que está compartiendo y no debe compartir pantalla. Ahí está, Manuel. Ahí está. Perfecto. Con la declaración de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia, que fue comunicada al mundo el 11 de marzo del 2020, diferentes países, y especialmente China, España, Estados Unidos o la misma República Dominicana, ha sido víctima de esta terrible pandemia, como todos sabemos, y como se objetiva en la gráfica de este link que todos seguro que conocemos. Los casos siguen aumentando, los casos confirmados con PCR o los sospechosos de casos siguen aumentando, y especialmente en Estados Unidos, donde es el primer país del mundo donde existe casi 2 millones de infectados. Recordar que el mayor porcentaje de enfermos lo valoramos los médicos de atención primaria, lo valoramos en atención primaria, aproximadamente un 81% con una infección asintomática o una infección subclínica o una neumonía leve. Y aproximadamente el 10 al 25% son pacientes hospitalizados, especialmente de la unidad de cuidados intensivos. En este paper de China se ve de que el 2,3% mueren. Este cuadro muestra la población total de China, de España, de Estados Unidos y de la República Dominicana.
con el inicio de casos, con el inicio de confinamientos o como en muchos países se ha llamado la limitación de movimientos. Y sobre todo, lo más importante de esta gráfica es que los curados en el mundo a día de hoy superan la mortalidad. En España, desde que se inició el confinamiento o desde que inició los casos, aumentaron de forma desproporcionada hasta el día de hoy, como veis en la pantalla. Dentro de algunas características demográficas de España, actualizadas por el Ministerio de Sanidad el día 30 de abril del 2020, observamos que la mujer está representada con un mayor porcentaje, con una mediana de edad, como veis como pueden ver en la gráfica, de 59 años y los hombres de 62 años. Y que va aumentando a medida que vamos bajando en la gráfica, teniendo hasta un 25% en las personas de más de 80 años. Estos datos muestran algunas patologías de los pacientes infectados por COVID en España. Como podemos ver, algunos factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal o el fallo renal agudo, la enfermedad cardiovascular establecida, la enfermedad respiratoria. Objetivamos en esta tabla que el mayor porcentaje son de hombres que tienen mayor posibilidad de enfermar, es decir, que tienen más enfermedad cardiovascular establecida como antecedente, que tienen mayor enfermedad respiratoria como antecedente y que provocan un aumento del distrés respiratorio agudo, como bien explicó el doctor Fiallo en la primera parte que hemos escuchado. Y sobre todo, lo más importante es el mayor porcentaje de estos pacientes en hombre, como vemos en la gráfica, de admisión a unidad de cuidados intensivos y el uso mucho mayor de ventilación mecánica. Es importante resaltar en esta gráfica la gran afectación de mujeres, profesionales sanitarios que están infectados en España. Hablamos de casi un 30%, exactamente un 29%. En estas pirámides podemos observar el mayor porcentaje de pacientes infectados que no requieren una hospitalización. Y el mayor porcentaje está en las mujeres que en los hombres. Y exactamente mayor porcentaje de ingresos hospitalarios en unidad de cuidados intensivos en mujeres, mayor defunción y mayor riesgo de hospitalización. Esta gráfica, lo que quiero dejar un poco resaltado es la relación de recuperados, de hospitalizados, de pacientes en unidades de cuidados intensivos y fallecidos. Es decir, que los recuperados y los hospitalizados a día de hoy más o menos están a la par en España, con cierta tendencia a la baja de los ingresos de unidad de cuidados intensivos y sobre todo, gracias a Dios, de la mortalidad. Esta gráfica, lo que quiero dejar reflejado o mostrarle es que la mayor afectación de muerte que vemos en el mundo, especialmente son en hombres que en mujeres. No solamente en China, como lo hemos visto, o en España, como lo hemos comentado en las diferentes diapositivas, sino que también en República Dominicana y en otros países de Latinoamérica. Para finalizar esta parte de los factores más importantes de morbimortalidad en España, quiero dejar reflejado que este es un metaanálisis que ha sido publicado por unos compañeros chinos, unos científicos chinos, de más de 30 estudios, más de 50.000 pacientes que han sido infectados con COVID-19, y que los factores predictores de mal pronóstico es la edad de mayor de 50 años, es ser hombre y tener una enfermedad cardiovascular o una enfermedad cerebrovascular, mejor dicho, o la enfermedad renal crónica, como veis en la diapositiva. Nuestra responsabilidad como médicos de familia en el día a día de nuestras consultas es que estos pacientes no lleguen al hospital,
Es decir, que con los medios suficientes, los médicos de familia podríamos ayudar a que solo los pacientes que realmente lo necesitan vayan a ser valorados en el hospital. Eso me parece que es lo más correcto y lo más obvio que podríamos hacer los médicos de familia. Para ello es importante que tengamos protocolos claros, concisos, sencillos, para poder aclarar en qué situación de la enfermedad se encuentran nuestros pacientes, que realmente ahora no hacemos tantas visitas presenciales, sino hacemos más unas consultas telefónicas y un seguimiento de estos pacientes. En estas diapositivas son protocolos de la Sociedad Española de Atención de Médicos de Atención Primaria, es Semergen, del cual soy miembro también. Se encuentran, este protocolo lo que nos habla es una orientación de los principales síntomas que podemos tener en los diferentes pacientes para que no se nos olvide y seguir al mismo tiempo la valoración de los principales síntomas y tener al mismo tiempo aquellos signos de gravedad que podrían tener los pacientes. También podemos perfectamente seguir a los pacientes de COVID-19 en situación de los últimos días, es decir, en estados paliativos, y que perfectamente podemos abordar de diferentes tratamientos, alternativas, como ven en la diapositiva. Esta diapositiva es de la Comunidad de Madrid, del Sistema Madrileño de Salud. Este protocolo nos habla del seguimiento telefónico que tenemos que hacer los médicos de familia cada día. Más o menos aproximadamente, si ven en la diapositiva, aunque es un poco engorrosa, pero más o menos tenemos que llamar a los pacientes independientemente, porque también lo llamamos, la enfermería lo llama, cada 2-3 días, y preguntando lo más importante de los síntomas. Y sobre todo, reseñar que tenemos en nuestras manos el seguimiento y la valoración a los 15 días para finalizar el confinamiento o el aislamiento que pueden tener estos pacientes, pidiendo así las pruebas pertinentes, radiografías, analíticas que podrían ser alteradas, que podrían estar alteradas en el inicio de la enfermedad. Podríamos perfectamente pedir dímero D, por lo menos en mi centro de salud, no en todos los centros de salud, cuando sean requeridos. Es por ello que estos datos actuales a día de hoy, del 5 de mayo, de la Comunidad de Madrid, de la provincia de Madrid, por ser un poco más clarificante, siendo aquella que la comunidad que ha sido más afectada de España, ha mejorado, como ven, en la mortalidad, ha aumentado en la captación de los pacientes haciéndole una PCR y sobre todo lo más importante es que el seguimiento de estos pacientes lo hacemos nosotros, los médicos de familia. Me quedan ya 2-3 diapositivas y la única cosa que quiero mostrarle también, una de las cosas que quiero mostrarle, esto es una empresa que hace una predicción a partir de una ecuación que relaciona los casos susceptibles, el número de infectados y los curados de los diferentes países. En esta gráfica, en esta tabla, según esto, España saldrá al 100% más o menos aproximadamente el día 3 de agosto de esta pandemia y la República Dominicana aproximadamente el 9 de julio. Con ello, los diferentes gobiernos, y especialmente pues, donde estoy, en España, ha propuesto un cronograma para iniciar el descalamiento o el desconfinamiento y a la vuelta de la normalidad para activar de una manera efectiva pues la economía, socialmente y volver otra vez a la normalidad. Pero claro, de vuelta a la normalidad estamos viviendo que tenemos cada día un deportista dentro. Estas son fotos extraídas de Twitter hace unos días aquí en Madrid, donde hace más o menos 4 o 5 días nos han activado pues el salir a caminar, el salir a andar, los mayores a una hora, los niños, los padres a otras horas. Y es que todos ahora somos deportistas y
Es verdad que la actividad deportiva o los ejercicios es importante, y más en los diferentes factores de riesgo cardiovasculares. Pero claro, con una adecuada seguridad y sobre todo el distanciamiento social. Aquí, en estas fotos, no hay para nada distanciamiento social como ves en las fotos. Finalizo con estos mensajes. Nos estamos enfrentando ante una pandemia que muchos países no han podido contener por su importante contagiosidad o sencillamente por la deficiente gestión de nuestros responsables o de nuestros gobernantes. Ante una nueva pandemia, nos enfrentamos cada día con nuevos protocolos de actuación en hospitales, en atención primaria, una información actualizada, cambiante cada 2 o 3 días. En nuestro centro de salud, el sistema madrileño de salud, se ha cambiado, creo que por lo menos 4 o 5 veces el mismo protocolo. O sea, vuelta a leer otra vez, y cada día en los correos corporativos tenemos más información actualizada. Y sobre todo es que debemos tener un manejo multidisciplinar de todo esto. Tenemos que estar preparados para unas importantes oleadas que llegará después de que acabe este confinamiento, en el desgaste profesional. Los profesionales hemos estado al pie de batalla. Tenemos duelo de los pacientes, inclusive duelo de los mismos profesionales. Enfermedades mentales que pueden aumentar o pueden activarse de nuevo. Y sobre todo el impacto en nuestro país en la crisis. ¿Sí? Un doctor... ¿Sí? ¿Sí? Perdón, doctor. Sí. Fue que alguien intentó poner su pantalla y ¿Sí? el doctor Fiallo estaba corrigiendo y aparentemente salió de la reunión. ¿Sí? Martín Rodríguez, gerente de la línea Cabifar. Mira, ahí volvió el doctor. Doctor, sí, adelante. no, sí, parece que alguien entró y tumbó la pantalla y no pasa adelante, nada, ya está. Ya casi viene. Eso es. Ok. Y el impacto de la crisis económica, como había comentado, y sobre todo las desigualdades de salud que puede haber tras esta pandemia. Lógicamente hemos dejado de atender lo normal, entre paréntesis, de las principales enfermedades crónicas que hemos seguido en atención primaria. Con el desconfinamiento o la desescalada, son términos un poco que no están en la Real Academia de la Lengua, se han inventado, pero bueno, debemos estar preparados, lógicamente, ante un posible aumento de nuevos casos, como posiblemente, y ojalá que no, pueda haber en España o en cualquier otro país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Manuel Frías. Muy interesante su presentación, muy sintética, muy precisa. Y realmente nos agrada ver que haya tenido en cuenta República Dominicana dentro de las listas de algunas de las presentaciones. Muy